Antes de continuar, respira hondo. Este canal no es un refugio, es un espejo oscuro, donde la verdad te observa de vuelta. Si sientes que estas palabras te atraviesan, suscríbete ahora, no para seguirme, sino para seguirte a ti mismo. Activa las notificaciones y entra conmigo en este corredor psicológico, donde muy pocos tienen el valor de caminar. La pantalla se abre en completa oscuridad. Un zumbido grave, casi imperceptible, vibra como si viniera de un lugar demasiado profundo para ser humano. Una frase aparece lentamente, como si se formara con cenizas suspendidas en el aire. El silencio no es ausencia, es advertencia. La imagen corta de golpe, estadística fría, brutal. Con un eco metálico, el ser humano promedio, hasta 11 años de su vida, esperando a algo que nunca llega. Un parpadeo más, y una silueta se revela apenas. Un hombre sentado con la mirada perdida, como si el tiempo se hubiera congelado alrededor. Una voz grave narra desde una distancia que no se puede ubicar, en la espera. Dios no calla, tú es quien no sabe escuchar. El impacto inicial es casi cinematográfico, como un tráiler prohibido de un documental que jamás debería ver la luz. Y sin embargo, esa luz tenue, casi venenosa, se abre paso entre las sombras para revelar el tema de hoy. La voz de Dios en la espera. La motivación oculta, que se esconde en el silencio absoluto. Ese silencio que parece un abismo, pero es en realidad un laboratorio invisible del alma. Aquí comienza la revelación. Un concepto que no se enseña, que no se explica en sermones ni en aulas, porque carga un peso demasiado antiguo, demasiado sagrado, casi peligroso. El secreto prohibido es este. La espera no es un vacío. Es un método, una arquitectura divina diseñada para quebrar las ilusiones y revelar la estructura real del espíritu humano. No es castigo, no es abandono, es cirugía. Cuando Viktor Frankl escribió que el hombre no busca el placer, sino un sentido, incluso en el sufrimiento, la psicología moderna pensó que era una metáfora poética. Hoy, la neurociencia lo confirma con precisión quirúrgica. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que el cerebro interpreta la espera prolongada como un estado de amenaza existencial. Un territorio desconocido, donde las redes neuronales buscan desesperadamente patrones, señales, significados. Pero cuando esos patrones no aparecen, el cerebro se ve obligado a crear uno nuevo. Propósito. El silencio activa regiones que solo se iluminan en experiencias profundas de oración, meditación o trauma controlado. Es como si la mente, despojada de ruido, quedara sin otra opción que escuchar lo que siempre estuvo allí. La voz que no es pensamiento, la voz que no es lenguaje, la voz que no es tuya. Esa misma revelación aparece en tradiciones milenarias. En el cristianismo primitivo, los monjes del desierto afirmaban que Dios grita desde el silencio, como si cada segundo de ausencia fuera en realidad un mensaje cifrado, que solo los pacientes pueden descifrar. En el budismo, la espera es considerada un maestro severo, capaz de destruir el ego pieza por pieza, hasta dejar la conciencia desnuda. Y en la mitología griega, las pitonisas escuchaban la voz de lo divino, no en el ruido del templo, sino en la quietud absoluta, antes de la visión. Siempre ha sido, en el silencio, de la divinidad, respira más fuerte. Pero la espera también es un territorio peligroso. Un bosque emocional donde la oscuridad se mueve con vida propia. Los primeros signos de alerta suelen pasar desapercibidos, como sombras que se deslizan en la periferia de la visión. Primero llega la sensación de estancamiento, como si el tiempo se volviera espeso, pegajoso, un pantano, donde cada paso se hunde un poco más. Después aparece el eco emocional. Repites los mismos pensamientos, los mismos miedos, los mismos escenarios falsos, como si algo en tu mente estuviera atrapado en un bucle que no puedes romper. Y luego surge el síntoma más siniestro, la distorsión del valor propio. Ese momento en el que la oscuridad te susurra que si nada cambia, es porque no mereces que cambie. Ese susurro es un veneno antiguo, casi una criatura hambrienta, alimentándose de tu vulnerabilidad. Cuando la espera se prolonga, el fenómeno se expande más allá del individuo. No es solo un peso personal. Se convierte en un campo de distorsión que afecta familias enteras, vínculos, sociedades completas. Piensa en comunidades sumergidas en crisis prolongadas, en países que viven décadas esperando una solución, un salvador, una señal. Lo que nace es una psicosis colectiva, la ilusión de que el silencio es abandono, la creencia de que nada cambiará jamás. Este estado crea arquetipos de desesperanza, el mártir que se sacrifica, sin pedir ayuda,
el cínico que renuncia a creer, el manipulador que usa la espera ajena para controlar. La sombra crece, la sombra contamina. Y lo que fue una espera personal se convierte en un sistema emocional que devora generaciones. Pero aquí entra el protocolo de protección. Un manual de supervivencia que nadie enseña pero todos necesitan. El primer paso es usar la conciencia como escudo. Una vigilancia activa contra los pensamientos que intentan convertir el silencio en amenaza. El segundo es practicar el límite inmediato. Detener sin piedad cualquier narrativa interna que te hunda en el pantano de la autodestrucción. Y luego viene la retirada estratégica. Alejarte del ruido, de las voces externas, de las presiones. Para escuchar de nuevo la señal, se esconde bajo la superficie. Porque la espera no es pasividad, la espera es guerra. Y solo sobreviven los que escuchan. El clímax filosófico llega como un golpe seco. Dios no habla cuando tú quieres. Dios habla cuando tu ego muere lo suficiente como para dejar espacio a la verdad. Y esa verdad es aterradora, porque revela todo lo que evitaste, todo lo que temes, todo lo que eres. La espera no es un túnel oscuro, es un espejo escurecido, donde la sombra te observa, midiendo tu resistencia. Y cuando por fin escuchas la voz divina, no suena como consuelo, suena como despertar. La pantalla vuelve a abrirse con una imagen que parece imposible, un reloj antiguo derritiéndose lentamente, como si el tiempo mismo estuviera cansado de sostener su propio peso. Una voz susurra desde una profundidad que no pertenece al mundo humano. No temes al silencio, temes lo que el silencio te revela. La frase cae como una sentencia. La cámara avanza entre sombras líquidas, atravesando un corredor donde cada puerta se abre sola, como si algo invisible te invitara o te desafiara a entrar. Entonces aparece la estadística que sacrifica el alma del espectador. El 72% de las personas abandona justo antes del punto de cambio. Una pausa larga, incómoda, casi cruel. No porque Dios tardó, sino porque su ansiedad habló más fuerte. Este segundo capítulo revela una dimensión aún más oscura del tema central, la espera como laberinto psicológico. Un mecanismo tan antiguo como la humanidad y tan moderno como las neuronas que disparan en tu cerebro mientras te desesperas. Aquí, la espera deja de ser un simple periodo de inactividad y se transforma en una prueba meticulosa, diseñada con una precisión casi divina. Una prueba que no mide el tiempo, sino tu capacidad de resistir tu propio caos. Este concepto de la espera como crucifixión del ego ha sido ocultado por siglos. No es un mensaje que aparece en discursos motivacionales, ni en sermones de domingo, porque admitirlo significa reconocer una verdad inquietante. La espera no te transforma, te desnuda, te quita la máscara, el orgullo, el control, los planes que inventaste para sentirte seguro. Te deja expuesto frente a lo que realmente eres, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te confirma, cuando no hay promesa visible. Esa desnudez espiritual es un acto quirúrgico, un desgarro, una purificación. La ciencia moderna, irónicamente, confirma esta antigua revelación espiritual. En estudios de la Universidad de Stanford se descubrió que la incertidumbre activa el mismo circuito cerebral que el dolor físico. El cerebro interpreta la espera prolongada como un ataque, libera cortisol, acelera la amígdala, distorsiona la percepción temporal. El silencio externo se convierte en ruido interno. Y aquí aparece la conexión con Frankl. Según sus escritos, cuando el sufrimiento tiene un sentido, deja de ser sufrimiento. El cerebro moderno parece estar de acuerdo. Neuroimagen avanzada muestra que cuando una persona le asigna significado a la espera, incluso si ese significado es invisible, intuitivo espiritual, las áreas asociadas al dolor disminuyen su actividad. El sentido transforma la tormenta en terreno fértil. La ausencia se vuelve un mensaje. El silencio empieza a hablar. Y no es la primera vez que lo humano y lo divino coinciden en esta verdad incómoda. En la tradición judía, la espera no es pasiva, es una disciplina sagrada, un entrenamiento del alma. Los rabinos antiguos decían que Dios llega tarde para llegar perfecto. No es atraso, es calibración. En la espiritualidad cristiana, la noción del kairos, del tiempo de Dios, contrasta con el chronos, el tiempo humano, que se desespera por controlar. La espera es la colisión entre ambos. En el taoísmo, la quietud no es resignación, sino estrategia de alineación, una preparación para actuar justo cuando el río decide cambiar de dirección. Y en la mitología nórdica, incluso los dioses esperan,
y temen el silencio que precede al Ragnarok. La espera es universal, la espera es divina, pero como toda fuerza divina, también tiene su sombra, y esa sombra se manifiesta en señales invisibles, casi cinematográficas, que marcan el inicio del peligro psicológico. Primero está la disociación leve. Miras al vacío, y sientes que el tiempo no avanza, como si alguien hubiera presionado pausa en tu existencia. Tu vida sigue, pero tú no. Luego aparece el trastorno del espejo interior. Comienzas a cuestionar tu valor, tus decisiones, tu identidad. Es como mirarte en un espejo oscurecido, deformado, que exagera tus fallas y minimiza tus virtudes. Después ser ya el peor síntoma. La invasión de voces interiores, que no son tuyas. Murmullos que dicen que nada va a cambiar, que Dios no escucha, que estás solo en un desierto emocional. Estas voces no llegan como pensamientos lógicos, sino como sombras que se deslizan entre escenas de tu memoria, reescribiéndolas para que creas que siempre fuiste insuficiente. Es el ataque más antiguo, es el ataque más eficaz. Cuando estas señales no se enfrentan, el fenómeno deja de ser individual y se esparce como un virus emocional. Entramos en la expansión colectiva, familias enteras que repiten patrones de desesperanza, generaciones que viven atrapadas en la misma espera interminable, espera de amor, de respeto, de propósito, como si cargaran un legado de silencios no escuchados. Grupos completos entran en estados de posesión social, comienzan a creer que nada puede mejorar, que el futuro está condenado, que la fe es inútil. Se crean campos de distorsión, donde lo negativo se amplifica, y lo posible se vuelve invisible. Aparecen arquetipos tóxicos, el conformista que renuncia a soñar, el saboteador que destruye lo que otros construyen, el profeta del desastre que predica la derrota como si fuera verdad absoluta. Es un ecosistema oscuro, alimentado por la ausencia de respuestas. Por eso existe un protocolo de protección, un conjunto de órdenes internas que deben ejecutarse como si la supervivencia dependiera de ello. El primero, activar la conciencia como escudo, deteniendo la invasión del miedo con una vigilancia mental feroz, casi militar. El segundo, límite inmediato, bloquear sin piedad los pensamientos que distorsionan el tiempo y la identidad. El tercero, la retirada estratégica, una pausa necesaria para reconectar con la claridad, para escuchar la frecuencia divina, que solo emerge cuando la mente deja de gritar. La espera no se enfrenta con desesperación, se enfrenta con lucidez, y el clímax filosófico cae como un temblor. No esperas a Dios, Dios te está moldeando mientras esperas. La espera no es vacío, es un bisturí espiritual, es la sombra tallando tu destino con una precisión aterradora. Y lo que encuentras al final del silencio no, ¿qué es lo que pediste? Es lo que te convertiste. La pantalla se enciende esta vez sin sonido, no hay música, no hay narración inicial, solo una imagen inquietante, un cuarto vacío con una única silla en el centro, iluminada por una luz fría que vibra como si estuviera a punto de apagarse. De fondo, un cronómetro digital marca el paso del tiempo, pero el contador está corrupto, cambiando números al azar, como si has llegado hasta aquí. Significa que algo dentro de ti ya despertó, así que no lo ignores. Deja tu comentario y comparte este video. No es para mí, es para quien hoy está al borde del silencio y necesita escuchar lo que tú ya estás escuchando ahora. Si el tiempo hubiera perdido la cordura, entonces, finalmente, una voz emerge, seca, cortante, casi inhumana, cuando Dios guarda silencio. Tu alma pierde la noción del tiempo, pero gana la noción de la verdad. Un golpe sonoro irrumpe, un boom profundo, como si un corazón gigantesco latiera en el centro de la tierra. Y aparece la advertencia inicial. La espera prolongada es el periodo donde la mayoría de las personas renuncian a su propósito espiritual. Una sombra cruza la pantalla, sin forma definida, como un pensamiento oscuro que intenta huir antes de ser descubierto. El narrador vuelve, más grave, más cercano, casi susurrando dentro del oído del espectador. El silencio no es ausencia, el silencio es disección. Aquí comienza la revelación prohibida. La espera es un laboratorio secreto, donde Dios no trabaja sobre tus circunstancias, trabaja sobre ti. Y esa verdad, aunque espiritual, es brutal. Porque significa que mientras suplicas por respuestas, por señales, por claridad, Dios está operando en un territorio que tú no puedes ver. El territorio más peligroso, más inestable,
más vulnerable que existe. Tu mundo interior. La psicología contemporánea confirma este fenómeno con precisión quirúrgica. Estudios recientes sobre la privación de estímulos muestran que cuando el cerebro se queda sin respuestas externas, empieza a reorganizar sus propios mapas internos. Se intensifican las conexiones emocionales, se recalibran memorias, se profundizan percepciones. Es un proceso silencioso, invisible y, muchas veces, devastador. La mente no soporta el vacío, y el silencio de Dios es el vacío más absoluto. Cuando Viktor Frankl escribió que entre estímulo y respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad, no solo hablaba de decisiones humanas, hablaba del silencio, hablaba de ese punto muerto, de ese intervalo sin respuestas, donde el alma tiene que decidir entre quebrarse o despertar. La neurociencia hoy lo llama reorganización integrativa. Las antiguas tradiciones lo llamaban simplemente quiebre espiritual. Y es en este punto donde las sabidurías ancestrales se vuelven espejos sombríos que revelan la magnitud del fenómeno. En el cristianismo se habla de la noche oscura del alma, un periodo donde Dios parece ausente, pero en realidad está formando una estructura interior más resistente que antes. San Juan de la Cruz escribió que esa noche el alma camina sin luz porque está siendo transformada en luz. En el budismo, el silencio absoluto es la antesala del Satori. La iluminación llega después del colapso del yo. En la mitología egipcia, incluso Ra, el dios del sol, debía cruzar cada noche un inframundo lleno de serpientes para renacer. El silencio no destruye, transmuta, pero antes de transmutar, descompone. Y esta descomposición interior comienza con señales casi imperceptibles, escenas que podrían aparecer en un documental psicológico de alto riesgo. Primero llega el vacío resonante, una sensación de que algo grande se está moviendo en tu interior, algo que no puedes nombrar, algo que te observa desde detrás de tus propios pensamientos. Después aparece la distorsión emocional, días que parecen semanas, minutos que parecen horas, una percepción del tiempo que se estira como un espejismo tóxico. Luego viene la fase más peligrosa, la sombra, que habla con tu voz, una narración interna que imita tu pensamiento pero que no es tuya. Dice cosas como, Dios no te escucha, nada va a cambiar, tu vida está estancada, pero el tono es demasiado frío, demasiado calculado, demasiado ajeno. Es una ficción psicológica generada por el vacío, una sombra del alma. Si no se intercepta, esta sombra emocional comienza a filtrarse hacia otros. Aparece la expansión colectiva, familias que empiezan a hablar en el lenguaje de la derrota, amistades que se contaminan con pesimismo, grupos que construyen narrativas donde la esperanza es un mito. Es como un campo de distorsión donde lo oscuro toma forma y la fe se vuelve un eco débil. En este estado, la espera ya no es personal, se vuelve un monstruo social. Los arquetipos emergen lentamente. El derrotado crónico, que vive en resignación permanente. El profeta del caos, que anticipa tragedias para justificar su miedo. El neutral pasivo, que observa todo pero no actúa. La espera los que en suma todos, los moldea. Los usa como vehículos. No están esperando respuestas, están alimentando al silencio. Es aquí donde el protocolo de protección se vuelve un acto urgente. El primer paso es activar la conciencia como escudo, observar tus pensamientos como si vinieran de un extraño, distinguirlos que nacen de la fe de los que nacen del vacío. El segundo es ejecutar el límite inmediato, cortar con precisión quirúrgica cualquier narrativa interna que intente transformar la espera en abandono. El tercero es aplicar la retirada estratégica, alejarte del ruido emocional de otros, cerrar puertas, apagar pantallas, y entrar en ese santuario interno donde la voz divina no grita, apenas vibra. La espera es un territorio de guerras psicológica. Solo los conscientes sobreviven. Y el clímax filosófico llega como un golpe seco que resuena en un templo vacío. Dios no responde en el silencio. Dios te reconstruye en él. La espera es el quirófano del alma. La sombra no es enemiga, es proceso. Y cuando la voz divina finalmente emerge, no trae explicaciones, trae identidad, trae propósito, trae destino. La pantalla abre con una imagen que parece arrancada de una pesadilla lúcida. Un bosque completamente inmóvil, sin viento, sin vida, sin ruido. Los árboles permanecen rígidos, como si escucharan algo que tú no puedes oír. En el suelo, una línea de ceniza marca un sendero
que se adentra en la oscuridad absoluta. De fondo, un latido profundo golpea como un tambor antiguo, y una frase aparece suspendida en el aire, escrita con un trazo cas y orgánico. La espera no es calma, la espera es guerra. De inmediato, Serge, estadística brutal que abre esta cuarta revelación. El 84% de las personas experimenta un deterioro espiritual en periodos prolongados de silencio, y la voz del narrador cae como un puñal helado, no porque Dios se alejó, sino porque algo más se acercó. Aquí comienza el conocimiento prohibido. La espera prolongada no solo transforma tu mundo interior, también despierta fuerzas que prefieren verte débil. Fuerzas psicológicas, emocionales, espirituales, llámalas como quieras, pero están allí. Y la tradición humana, desde los filósofos hasta los místicos, siempre lo supo. La espera es el territorio donde tu alma es examinada, medida, probada. Es el campo de batalla donde luchan tu propósito y tu sombra. La ciencia moderna, irónicamente, ilumina este escenario con una claridad perturbadora. Investigaciones de la Universidad de Yale muestran que la incertidumbre sostenida activa áreas del cerebro relacionadas con amenaza difusa. Esto significa que cuando no sabes qué viene, tu mente crea enemigos internos. No son demonios, no son fantasmas, son distorsiones cognitivas que adquieren vida propia. Ansiedad anticipatoria, pensamiento catastrófico, proyección negativa. La corteza prefrontal entra en modo de supervivencia. La amígdala se convierte en un animal herido. Tu mente se vuelve peligrosa, y la sombra toma forma. Frankl, desde su prisión existencial, ya lo había intuido. Cuando no podemos cambiar la situación, estamos obligados a cambiarnos a nosotros mismos. Pero se olvidó un detalle: antes de cambiarte, la espera te desarma, y es aquí donde las sabidurías ancestrales levantan un espejo oscuro que revela que esta batalla. En el cristianismo primitivo, la espera era vista como un exilio del alma, una travesía donde el creyente debía resistir voces internas que no provenían de Dios. En el Islam sufí, el silencio prolongado es la etapa donde la nafs, el ego, intenta reclamar dominio total. En la tradición griega, los héroes eran sometidos a pruebas de demora, donde el tiempo mismo intentaba quebrar su voluntad. En el hinduismo, el silencio es campo de batalla donde el yo ilusorio lucha por sobrevivir. Las culturas no se equivocaron. La espera es una guerra sin sangre, pero con cicatrices, y las señales de que la batalla ha comenzado son inquietantes, casi cinematográficas. Primero, el agotamiento espiritual misterioso, ese cansancio que no viene del cuerpo, sino de una herida que aún no entiendes. Después aparece el ruido interno creciente. Pensamientos que golpean como pasos pesados en un corredor vacío, ecos que no puedes detener. Luego ser ya el peor síntoma, la intrusión de imágenes emocionales que no pertenecen a tu presente, recuerdos distorsionados, escenarios imaginarios que te muestran versiones de ti derrotado, abandonado, humillado. Son ataques silenciosos, sutiles, invisibles. No destruyen tu cuerpo, destruyen tu fe, destruyen tu dirección, destruyen tu centro. Si esta batalla no se detiene, la espera se transforma en un fenómeno colectivo, una niebla emocional que contamina a grupos enteros. Casas donde todos están cansados, relaciones donde nadie habla pero todos están heridos, amigos que comparten la misma desesperanza como si fuera una enfermedad hereditaria, sociedades que pierden la noción del futuro, atrapadas en un presente que nunca se mueve. Es lo que Carl Jung llamaba inconsciente colectivo herido. Es la sombra multiplicada, es la espera volviéndose niebla social. Los arquetipos de esta guerra emergen con fuerza. El guardián del miedo, que alerta sobre peligros irreales. El ahogado emocional, que se hunde en cada silencio. El profeta negativo, que siempre anuncia finales trágicos. El inmóvil eterno, que nunca actúa, esperando un permiso que no llegará. Todos ellos existen dentro de ti y fuera de ti, pero todo campo de batalla exige un manual de supervivencia. Aquí entra el protocolo de protección, no como consejo motivacional, sino como mandato de guerra. Primero, activar la conciencia como escudo. Permitirte observar cada pensamiento como un soldado sospechoso. Si no viene de propósito, no viene de Dios. Segundo, aplicar el límite inmediato. Cortar de raíz las narrativas internas que intenten convertir la espera en desgracia. Tercero, ejecutar la retirada estratégica. Un distanciamiento calculado,
Apagar el ruido externo, salir del caos colectivo. Cerrar todo lo que invade tu presencia. La espera no se gana con fuerza, se gana con vigilancia, se gana con claridad, se gana con resistencias, y con lógica. Y el clímax filosófico cae como un trueno. Sobre un templo vacío, Dios no habla para tranquilizarte, Dios habla para alinearte. Y llega en la espera, esa noche interminable, ese abismo silencioso, el alineamiento es doloroso, radical, innegociable. Porque la espera no es castigo, es entrenamiento. Y quienes sobreviven a esta guerra silenciosa, no vuelven iguales, vuelven despiertos. La pantalla se abre de un modo distinto. ¿Ves? No hay sombras, no hay figuras distorsionadas, hay vacío, un espacio blanco, inmenso, frío, que casi lastima la vista. En el centro, una sola partícula de polvo flota sin rumbo, iluminada por un rayo que no se mueve. Y entonces la frase aparece, sin música, sin introducción, sin piedad. Lo más aterrador de la espera no es el silencio de Dios, es descubrir que no estabas preparado para escucharlo. Un sonido seco quiebra el vacío, como si un cristal invisible hubiera sido fracturado. La pantalla tiembla. Y se oye el dato inicial, brutal, quirúrgico, imposible de ignorar. Más del 90% de las personas malinterpretan la señal correcta. Al final de una temporada de silencio, la cámara avanza lentamente hacia un punto negro a lo lejos. Un agujero minúsculo que crece sin detenerse, como si el espectador estuviera siendo absorbido hacia el interior de su propia conciencia. La voz del narrador regresa, profunda, solemne, casi ritual. No todos sobreviven al momento en que Dios rompe el silencio. Este último capítulo revela el conocimiento prohibido más temido. La voz de Dios no llega como la esperas. Llega como lo necesitas. Y esa diferencia es un terremoto. La mayoría no cae en la espera. Cae en la revelación. Porque cuando la voz finalmente se manifiesta, no llega para acariciar tus heridas, sino para reordenar tu existencia desde dentro. Incluso si eso implica destruir tus certezas, tus planes, tus ilusiones. La revelación es una cirugía mayor. Y Dios no usa anestesia. La psicología moderna respalda esta verdad con un realismo cas y cruel. Estudios sobre rupturas de paradigma muestran que una nueva verdad entra en conflicto con la identidad previa. El cerebro experimenta una especie de colapso controlado. Se activan regiones asociadas al miedo, a la pérdida, al desconcierto. Un nuevo sentido llega, pero el yo antiguo debe morir para que pueda sostenerlo. Esto explica por qué tantos pierden el camino justo cuando estaban a punto de encontrarlo. La neurociencia lo llama disonancia transformadora. Frenkel lo llamó simplemente renacimiento interior. Y la espiritualidad lo ha entendido desde siempre. Las tradiciones ancestrales describen este momento como un umbral peligroso. En el cristianismo, es el instante en que Dios llama por tu nombre, no para consolarte, sino para enviarte a una misión más grande que tus temores. En el budismo Zen, es el golpe del maestro que despierta al discípulo dormido. En el judaísmo, es la voz en el desierto que no pide explicaciones, exige obediencia. En el Islam, es el comando repentino. Ikra, lee, despierta, entiende. En la mitología, es el cruce definitivo del héroe hacia su destino. La voz divina no llega para hacerte sentir seguro, llega para hacerte inevitable. Y antes de manifestarse, aparece una última secuencia de señales, señales inquietantes, densas, parecidas a escenas de un thriller psicológico. El primer signo es la fractura suave de la identidad. Comienzas a sentir que ya no eres completamente quien eras, como si una versión antigua de ti estuviera desprendiéndose lentamente. Luego surge el ritmo extraño de coincidencias, patrones que se repiten, números que aparecen, personas que regresan inesperadamente. Nada es casual, todo es aviso. Después llega la incomodidad existencial, esa sensación de estar siendo empujado desde dentro hacia algo incómodo, desafiante, inevitable. Es como caminar por un corredor estrecho, sabiendo que la puerta al final se abrirá, pero no sabes qué verás al cruzarla. Finalmente aparece el signo más temido, la quietud profunda. Esa calma sobrenatural que sucede justo antes del desenlace, como si el universo contuviera la respiración. Es la calma previa a la voz. Cuando este umbral no se comprende, se extiende hacia colectivos enteros. La expansión social del silencio se vuelve un fenómeno devastador. Comunidades enteras confundiendo señales, familias ignorando oportunidades,
Grupos atrapados en interpretaciones distorsionadas de su propósito. Se crean zonas muertas de sentido. Lugares emocionales donde nada parece avanzar. Las personas se quedan esperando una señal externa, cuando la señal siempre fue interna. Es la mayor tragedia espiritual del siglo. La gente no está. Falta de propósito, está falta de silencio. Los arquetipos finales emergen como sombras decisivas. El que retrocede, incapaz de sostener la verdad que le fue revelada. El que niega, aferrado al yo antiguo, que ya está muriendo. El que se quiebra, porque confunde revelación con castigo. Y el más raro de todos, el que acepta, el que entiende que la voz de Dios no se escucha con los oídos, sino con la identidad reconstruida por la espera. Y aquí entra el protocolo final de protección, el más sagrado, el más peligroso, el más definitivo. Primero, usa la conciencia como escudo. No permitas que la vieja versión de ti interprete la revelación nueva. La identidad antigua siempre teme la voz divina. Segundo, establece el límite inmediato. No compartas tu revelación con cualquiera. Las voces equivocadas pueden distorsionarla. La sombra ajena es contagiosa. Tercero, ejecuta la retirada estratégica. Antes de avanzar, vuelve a ti. Respira. Integra. Comprende. La revelación no exige velocidad, exige profundidad. La voz divina es brújula, no acelerador. La espera fue entrenamiento. La revelación es misión. Y entonces llega el clímax final, esa frase que no se explica, no se suaviza, no se decora. La voz de Dios no llega para responder tu espera, llega para iniciar tu destino. Y llega cuando el eco de esa frase queda suspendido, vibrando como una advertencia eterna. La pantalla se oscurece lentamente hasta quedar completamente negra. Solo una última frase aparece, casi como un susurro que se queda atorado en la mente del espectador. No temas el silencio, teme no transformarte en él. Y liga así termina. Un eco, un aviso, un destino abierto. Antes de dejar este video, toma una decisión. Si esta voz resonó contigo, entonces no la entierres. Dale me gusta. Comparte y escribe abajo lo que la oscuridad te obligó a entender hoy. Porque la verdad es simple, lo que no se expresa. Tekken Zoom. Y este canal existe para que nada más te devore en silencio.